Bueno, bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy, por primera vez en persona, es un gran placer para mí volver a presentaros a mi querido colega Ian Proud. Ian, gracias por venir. Gracias. Es fantástico conocerte en persona por primera vez. Es realmente estupendo poder reunirse con los realistas y verlos como personas de verdad. Es una experiencia maravillosa. Aquí estamos, con toda nuestra humanidad. Es muy distinto a estar en línea, ¿verdad? Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, Ian, me gustaría preguntarte por tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Quizá podamos empezar por Rusia y esta escalada, ¿verdad? En las últimas semanas hemos visto que Ucrania y la OTAN están lanzando ataques cada vez más profundos dentro de Rusia. Han matado a 21 personas, en su mayoría chicas de instituto, y ahora Rusia está atacando y bombardeando Kiev. Anoche mismo hubo otro gran ataque. Así que tú, es en más out the rem dedito Rusia en Moscú, mahat enidigrus, en the devstut 30 sport Kiev, Kiev. Request from the Russians to evacuate from Kiev. What would you do? Bueno, al comienzo de la guerra, todas las embajadas evacuaron. Conviene recordar que prácticamente todas las embajadas extranjeras, creo que incluso puede que la estadounidense, se marcharon. La embajada británica, si no me equivoco, se trasladó a Varsovia o algo así al principio. Así que fue una embajada en el exilio durante bastante tiempo al inicio de la guerra. No es algo nuevo. Ahora han decidido quedarse, pero creo que es una decisión bastante arriesgada en esta fase de escalada. De todos modos, es una decisión que estarán valorando constantemente. Si fuera yo, probablemente estaría pensando en evacuar de nuevo. Sí, pero evacuar no supondría una pérdida considerable de prestigio para Occidente si lo hicieran. ¿O por qué crees que siguen allí, aunque eso pueda poner en riesgo la vida de sus diplomáticos? Bueno, estamos en una situación bastante extraña. Tenemos diplomáticos sin diplomacia. En los gobiernos occidentales, y especialmente en el británico, somos realmente culpables de esto. O más bien, ellos lo son. Hemos dejado de intentar buscar una salida negociada a esta guerra terrible, que solo está afectando a civiles en ambos lados del conflicto. Y hemos creado una narrativa inamovible según la cual tenemos que apoyar a Ucrania pase lo que pase. Da igual que eso signifique miles y miles de millones en dinero, o enviar armas que no van a cambiar realmente el curso de la guerra, o mantener a nuestros diplomáticos en peligro, incluso en momentos de escalada. Sabes, tenemos tanto miedo de perder prestigio al admitir en realidad que esta guerra debe terminar, que seguimos aplicando políticas irracionales. Y esta no es más que otra más en una lista larguísima de políticas irracionales. So what do you think this is going to do actually now to the dynamic between Russia and NATO? I mean, to me, it seems the longer, the more that we're headed towards even more escalation. I mean, I look at it as Western salami slicing toward internationalizing the Ukraine war. Of course, in NATO's ideal world, this will be a salami slicing toward Russia, right? ¿Hasta qué punto crees que existe el riesgo de que los rusos en algún momento digan algo así como, vale, si queréis internacionalizar el conflicto, de acuerdo, vamos allá? Creo que estamos avanzando poco a poco hacia una guerra general en Europa. De hecho, los políticos occidentales hablan de ello constantemente, como si fuera algo inevitable, y eso es una de las cosas más impactantes. Y todas nuestras decisiones, en especial la de no apostar por la diplomacia, parecen confirmarlo. Nuestro apoyo incondicional al régimen de Zelensky, a pesar de las pruebas cada vez mayores de su corrupción, por ejemplo, la represión de sus propios ciudadanos, el envío de jóvenes al frente, y todo eso, el crecimiento de la ideología nazi y su peso dentro del ejército ucraniano, parece que no queremos verlo.
Estamos tan obsesionados con apoyar a Zelensky para que luche hasta el último ucraniano, que no somos capaces de ver una salida. Eso nos impide ver la posibilidad de poner fin a esta guerra mediante una negociación. Y es por esa razón. El caso es que no veo ningún cambio en esa forma de pensar. No hay absolutamente ninguna señal de que esa mentalidad esté cambiando. Y por eso creo que, poco a poco, y pienso que llevará algunos años, nos estamos acercando a una lenta escalada que podría acabar en una guerra que, igual que esta, sería completamente evitable. Pero, ya sabes, la guerra. Quiero decir, ¿de qué manera podría Europa hacer realmente una guerra con Rusia? Eso es lo otro que me ronda la cabeza. Cuando se produce este tipo de escalada desde el lado de la OTAN, me parece todavía más irresponsable, teniendo en cuenta toda la capacidad productiva que haría falta para sostener algo así. Es que, sinceramente, me da la impresión de que no la tienen. Y ahora mismo, incluso los estadounidenses están demostrando que, en el caso de Irán, les falta lo necesario, les faltan misiles, sabemos por Ucrania que les faltan proyectiles, lo único que parece haberse recuperado un poco es la guerra con drones, son capaces de fabricar drones. Pero, ¿quién crees tú que dentro del marco de la OTAN se encarga de este tipo de planificación? Porque a mí me da la sensación de que los europeos no podrían hacerlo ahora mismo, aunque quisieran. Bueno, eso en realidad sugiere que sí, la hay. Yo creo que sí. De hecho, creo que están planificando en esa dirección. Pero no puedo creer que realmente estén planeando algo así, porque si miraran con racionalidad las pruebas disponibles, la disposición de las fuerzas que tienen, los medios económicos y la energía que necesitarían para hacerlo, se darían cuenta muy rápido de que una guerra contra Rusia no tendría sentido. Sería enormemente perjudicial para todo el tejido de Europa, para las economías europeas y para los ciudadanos europeos. Y en última instancia, podría acabar recurriéndose al uso de armas nucleares, algo que sinceramente nadie debería desear. Verás, los rusos. Gran parte de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania se basa en una especie de cálculo fantasioso, en la idea de que, de algún modo, la gente se volverá contra Putin y lo derrocará. Y eso demuestra una falta básica de comprensión de la mentalidad rusa, una falta de comprensión de la visión del mundo de Rusia, que está marcada por su historia de invasiones extranjeras, ya sea por los nazis, por Napoleón, y así sucesivamente. Los rusos lucharán si queremos luchar, cueste lo que cueste. Perdieron millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Parece que hemos olvidado que eso no fue hace tanto tiempo. ¿Cómo hemos podido olvidarlo? Así que, si el cálculo es que Rusia se derrumbaría ante la amenaza de una guerra general con la Unión Europea, diría que esa es una visión peligrosamente equivocada. Pero sospecho que esa es, de hecho, la visión que muchos tienen. Y muchas de esas ideas se difunden basándose en lo que parecen ser puras fantasías, más que en un análisis real. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya estoy de vuelta, esto puede volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascaltassubstack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. ¿Qué haría falta para que Europa lograra rebajar la tensión en este momento? Porque me da la impresión de que Europa se ha metido, por así decirlo, en un rincón muy estrecho, también en lo que respecta a su seguridad energética y todo eso. Quiero decir, la forma en que se han roto los lazos con Rusia me parece totalmente irresponsable. Pero claro, tú fuiste diplomático y sabes cómo funcionan los mecanismos diplomáticos. Entonces, ¿qué haría falta para reducir la tensión y poco a poco recuperar esa relación? ¿Crees que es posible volver a tener con los rusos? Eso espero. Y también creo, porque he estudiado la diplomacia rusa durante muchos años, que los rusos estarán receptivos a eso.
Me parece un error pensar que los rusos no quieren una relación normal con el continente europeo, porque sí la quieren. Y creo que ha habido varios intentos, incluso desde el inicio del conflicto en Ucrania. Todo lo que vi indicaba que Rusia quería, digamos, volver a implicarse, tratar de abordar esas preocupaciones. Los acuerdos de Minsk formaban parte de ese proceso con las naciones europeas, pero hemos rechazado sus gestos una y otra vez. Y bueno, creo que los rusos estarán receptivos a eso. Pero pienso que hay tres cosas implicadas. Verás, hay muchos análisis muy malos que hablan de un plan de paz entre Rusia y Ucrania. Claro que eso es importante, pero hay que desmenuzar un poco qué implica realmente. Tiene que haber algún tipo de acuerdo negociado entre Ucrania y Rusia, las dos partes del conflicto, en el que se pongan de acuerdo sobre las condiciones para dejar las armas y poder vivir en una convivencia pacífica y amistosa de aquí en adelante. Eso es solo una parte. La segunda parte tiene que ver con cuál va a ser la relación de Ucrania con Europa. Ahora, la gente sigue mezclando esto con el acuerdo de paz real entre Ucrania y Rusia, pero es un tema distinto. Esta es una conversación entre Europa y Ucrania, y creo que los europeos no están del todo preparados para tenerla, porque es un asunto muy complicado y muy costoso, también políticamente costoso para ellos. Así que siguen posponiéndolo, y eso va a enfadar a Zelensky cada vez más. Pero la tercera pieza clave es qué tipo de relación va a tener Europa con Rusia en el futuro, porque sin esa paz, lo único que estaremos haciendo es pulsar el botón de pausa o entrar en una especie de conflicto a largo plazo con Rusia. Europa tiene que decidir cómo va a convivir con ella. No tiene por qué ser amistad, pero sí cómo va a convivir con la nación geográficamente más grande del planeta, la mayor potencia militar del mundo, la independencia energética de Europa, todo eso que tiene que ir resolviendo. Y eso implica, ya sabes, diálogo entre los europeos, los británicos y también con Rusia. Así que, cuando los europeos hablan de mantener un diálogo diplomático con Rusia, eso no debería centrarse en la paz entre Ucrania y Rusia. Creo que deberíamos dejar que los estadounidenses y quienes estén implicados fuera de Europa moderen ese tipo de diálogo diplomático. El papel europeo en la diplomacia es definir cuál es el papel de Europa con respecto a Rusia, cuál será la futura relación de Europa con Rusia. Y creo que ese nivel de reflexión, la verdad, no he visto ninguna señal de que haya surgido, sobre todo cuando escuchas a personas como Kaja Kallas, que salen con esas posturas tan extrañas y maximalistas de que Rusia solo hablará cuando retire todas sus fuerzas hasta las fronteras de 1991. Quiero decir, son declaraciones totalmente de fantasía, de otro mundo. Así que no, esto tiene que centrarse en Europa y Rusia. Europa y el Reino Unido y Rusia. Ahí es donde debe empezar el trabajo diplomático, porque esa es la pieza que falta en el puzzle. Ucrania y Europa, un lío enorme. Ucrania y Rusia también un lío enorme. Europa y Rusia, otro lío enorme. En resumen, tres grupos de problemas muy complicados y todos necesitan la misma atención. La misma atención, pero la pregunta para mí es, ¿pueden los europeos hacerlo por su cuenta, verdad? Porque a mi modo de ver, Europa ahora mismo parece muy dependiente de Estados Unidos, ideológicamente, pero también en lo económico y en otros aspectos. Ya sabes, hay quien dice que Europa es una especie de proxy o de satélite de Estados Unidos. Y claro, podemos decirlo cuando queremos ser muy directos o provocadores, pero eso no ayuda mucho al análisis, ¿no? No ayuda a entender quién toma realmente las decisiones. Así que te lanzo la pregunta. ¿Hasta qué punto crees que los principales actores europeos, el Reino Unido, Alemania, Francia, son independientes a la hora de decidir sobre su propia política exterior? Bueno, no lo son, pero tienen que serlo. Sí, con personas como Ursula von der Leyen, que me parece un tipo de líder realmente terrible al frente de la Comisión, una lista bastante mala en general, pero eso es solo una opinión personal.
En realidad, soy proeuropeo, como sabes, porque crecí en Alemania. Quiero decir, si quieren que Europa se posicione como un actor geopolítico, entonces tienen que dar el paso y hacerlo. Tienen que ser capaces de relacionarse con Rusia como Europa, como una Europa colectiva, sea cual sea la forma que decidan adoptar, con Estados Unidos fuera de la ecuación. La seguridad en Europa depende de los países europeos, y esos países incluyen a Rusia e incluyen a Ucrania. Sabes, los europeos tienen que dar un paso al frente. Y creo que eso es posible, porque si lo piensas, todo el tema de la paz entre Ucrania y Rusia, quiero decir, los estadounidenses están metidos hasta el fondo en eso. En realidad, me parece positivo que los americanos se hayan acercado un poco más, porque sin esa implicación no habría pasado absolutamente nada. Por desgracia, parece que Trump ha dejado un poco de lado ese asunto por su extraña aventura en Oriente Medio y todo lo demás. Pero los estadounidenses están implicados, aunque no deberían estarlo, en el proceso de paz con Rusia. Ahí es donde los europeos tienen que demostrar, por fin, algo de liderazgo. Aún no estoy convencido de que sean capaces. No, y la pregunta que me sigue rondando es, ¿cuánto poder de decisión tienen realmente? No. Dentro de la mayor superestructura que tenemos, que es la OTAN, ¿verdad? Si los estadounidenses quieren algo dentro de la OTAN, ¿cuánto poder tienen los demás para decir que no? Y bueno, si nos remontamos a 2008, a la cumbre de Bucarest, fueron los alemanes y los franceses quienes dijeron, no prometáis a Ucrania y a Georgia la adhesión a la OTAN. Pero, básicamente, los estadounidenses lo hicieron de todos modos. Y unos meses después tuvimos aquella guerra, ¿no? Así que, ¿hasta qué punto pueden los europeos decir que no si los estadounidenses realmente quieren algo? Bueno, hasta ahora no han sido capaces, aunque por otro lado, fueron sorprendentemente eficaces a la hora de frustrar cualquier intento de Trump de mediar entre Ucrania y Rusia. Así que sí, han sabido decir que no en cuestiones que, en cada momento, parecen ser importantes para ellos desde un punto de vista táctico. Bueno, de hecho, por eso algunas personas, incluido Brand of Politics, dicen, mira, todo esto es puro teatro. Es solo una forma de fingir que hay un desacuerdo real, cuando en realidad van todos en la misma dirección, ¿no? Quiero decir, todo ese supuesto distanciamiento entre Europa y Estados Unidos tiene más que ver con cómo militarizar Europa y cómo venderle esa militarización. ¿Qué opinas de ese argumento? No, creo que esta parte es más de fondo en realidad. Pienso que Trump ha traído muchas cosas, muchas de ellas malas, pero también ha traído una reflexión sobre el papel futuro de la OTAN en Europa, sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN. Y eso ha provocado, o debería estar provocando, que los europeos se pregunten, bueno, deberíamos ser más independientes. Pero claro, eso plantea otra cuestión. Si es así, ¿para qué necesitamos la OTAN en el futuro? Esa es la verdadera pregunta. Yo creo que los europeos son perfectamente capaces de tomar su destino en sus propias manos. ¿Por qué iba alguien racional a importar energía carísima desde Estados Unidos cuando tiene energía barata, por gasoducto, de un vecino del continente? Quiero decir, no tiene ningún sentido. Pero son ese tipo de posturas ilógicas que la gente ha adoptado. Aunque bueno, solo a través de un diálogo real con los rusos se puede avanzar. Y creo que los rusos quieren ese diálogo, que quieren salir de ese ciclo y demostrar que pueden actuar de forma independiente. Y eso va a ser difícil. La diplomacia es difícil, no se trata de amistad. La amistad es un extra. Si además hay amistad, mejor todavía. Pero la diplomacia consiste en resolver diferencias y encontrar maneras de convivir. Y tienen que volver a entender que de eso trata la diplomacia. No se trata de ir a cumbres donde te reúnes con gente que ya está de acuerdo contigo. Eso no es diplomacia. Ya sabes, eso es teatro. Estas cumbres por la paz, estas cumbres de coaliciones de los dispuestos, son totalmente inútiles, eventos sin sentido.
Si Rusia está ahí, si forma parte de la película, pues eso, ya me entiendes. Espero que puedan dar un paso al frente, pero sigo muy lejos de estar convencido de que puedan hacerlo. No, me temo que no. Pero bueno, eso es lo que hace falta, punto. Europa y Rusia, complicado. Ucrania y Rusia, enormemente complicado. Ucrania y Rusia, aún más complicado. Aquí no hay problemas fáciles de resolver, y por eso necesitamos líderes de verdad que den un paso adelante. Ese es el reto que tenemos ahora, un vacío de liderazgo político. Sí, y también hay un vacío de gente que intenta evitar este tipo de situaciones. Quiero decir, lo que hemos visto también en cuanto a la diplomacia de Estados Unidos hacia Irán, y quizá podríamos usar los últimos 10 minutos para hablar un poco de eso, es que Occidente parece estar usando la diplomacia hoy en día, especialmente Estados Unidos, como una cortina de humo para objetivos militares. Si quieres hacer una comparación con Ucrania, la forma en que se usaron los acuerdos de Minsk, o al menos retrospectivamente Merkel y dijeron que solo estaban ahí para ganar tiempo. Nunca me creí eso. Nunca me creí esa versión. Yo pensé que el acuerdo de Minsk II fue un acuerdo hecho de buena fe. De hecho, mostraba una iniciativa real por parte de las naciones europeas para intentar mediar una solución a ese conflicto. Del mismo modo que los alemanes y los franceses mediaron la salida gradual de Yanukovych del cargo en febrero de 2014, antes de que Victoria Nuland y compañía intervinieran y se organizara el golpe contra Yanukovych. Y el resto ya es historia. Todos lo sabemos. Así que quiero decir, creo que Minsk II fue otro momento parecido a febrero de 2014, en el que hubo un esfuerzo genuino de la diplomacia europea que llevó a un acuerdo creíble, cuyo origen, en realidad, vino del lado ucraniano. El formato de Minsk II surgió a partir de un memorando que propuso inicialmente Petro Poroshenko y que incluía una cierta descentralización. Así que no me creo esa versión de Merkel. Pero en cuanto a la diplomacia estadounidense, creo que los americanos han jugado muy mal sus cartas. Y además con una mano mala. Aún así, la diplomacia sigue en marcha. Parece que nos estamos acercando a algún tipo de marco, a una especie de memorando de entendimiento. Ya sabes, que podría detener el conflicto durante unos 60 días, que quizá implique algún tipo de alivio de sanciones y que podría volver a abrir el estrecho de Hormuz. La diplomacia está ocurriendo. Gracias a Dios por el gobierno de Pakistán, por lo que han estado haciendo allí. En Ucrania no hay diplomacia. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Quiero decir, los esfuerzos de Estados Unidos se han detenido. Los europeos llevan hablando de diplomacia 6 meses y todavía no han hecho absolutamente nada. En Irán, en cambio, sigue habiendo diplomacia, aunque cada vez que los estadounidenses deciden lanzar más ataques con misiles e intentan, ya sabes, presionar un poco a los iraníes, de formas que cualquier observador externo diría que nunca van a funcionar. Eso lo complica todo. Pero aún así, ese proceso de conversaciones y de avanzar hacia un memorando de entendimiento continúa. Eso es lo que significa MOU, un memorando de entendimiento. No, tienes toda la razón. Y eso, por supuesto, es algo positivo. Aunque ahora mismo, mientras hablamos, en ¿qué día es hoy? 3 de junio. Quiero decir, están bombardeando otra vez. Así que, en general, no serías tan pesimista como para decir que la diplomacia de Occidente es, en el fondo, una cortina de humo para adormecer al otro. Quiero decir, así empezó la guerra con Irán. No, creo que ha sido en Irán. Ya sabes, cuando tuvieron esas conversaciones en Ginebra, mediadas por el gobierno de Omán, y luego, bueno, Estados Unidos e Israel empezaron a bombardear de todos modos. Quiero decir, eso fue una completa traición a un proceso diplomático creíble que estaba en marcha. Así que los estadounidenses siguen incumpliendo cada vez. Lanzamos ataques cada vez que Trump se despierta a las 3 de la mañana y decide desahogarse en Truth Social. Pero aún así, a puerta cerrada, la diplomacia dura sigue en marcha. Y creo que ese es el punto importante aquí.
Pero hay que tener en cuenta que Trump está en una situación complicada con respecto a Irán. Is in a bad spot when it comes to Iran. I said right from the start that he could end Desde el principio dije que podía acabarlo rápido y parecer débil. Podía alargarlo y parecer seguro de sí mismo. Y entre esos dos extremos no hay buenas opciones. Así que ya sabes, su tarea es darle la vuelta a la situación y hacer que parezca un éxito. Buena suerte con eso. Y claro, cuanto más se acerque a noviembre, más difícil será. Así que necesita salir de esto cuanto antes. Ya estamos en junio. Le quedan, ¿qué? 6 meses, 5 meses antes de las elecciones de mitad de mandato. El tiempo no juega a su favor. El tiempo está del lado de Iván. Pero, time is on Iran's side, and I think, yeah, there we go. But And this is why I wonder also, like, what these Y por eso también me pregunto, ¿de qué van esos tweets o esas verdades que publica? Porque da la impresión de que sabe cualquier cosa que pudiera avanzar entre bastidores. Aunque, por otro lado, puede que los use para comunicarse de alguna manera con los israelíes. Como el otro día, con esa idea tan extraña de proponer que, para que haya un acuerdo de paz, todos los estados de la región que no reconocen a Israel deberían unirse a los acuerdos de Abraham. Smijverdshever, het CD's die bestandig rouwerdmeth. Está claro de que het persvol lo que podría ayudarlo. Furthermore, la diplomacia ideal debe currentan de net idea puedes not offend you. where people and the cameras are not pointing at. what is happening in Iran, and real diplomacy, lo que está pasando en Irán y la diplomacia real llevaron a los acuerdos de Abraham. Ahora, uno puede tomar distancia y decir que claramente estaban pensados para impedir cualquier posibilidad de paz entre los países islámicos, divididos por el Golfo. Pero fue la diplomacia la que llevó a ese acuerdo, digamos, tan cuestionable de los acuerdos de Abraham, que en realidad busca mantener esa división, con Irán como los malos y cualquiera al oeste del Golfo como los buenos. Así que, en fin, cualquier acuerdo, sea bueno o sea terrible, surge de la diplomacia. La cuestión ahora es, ¿cómo podemos volver a encauzar la diplomacia hacia algo más positivo? Y en Europa, ¿cómo podemos simplemente tener diplomacia? and in Europe, how can we just have diplomacy? Do you think it is possible to have diplomacy if, like, somebody... ¿Cree que es posible mantener la diplomacia si alguien como Kaja Kallas está al mando, si es la persona responsable? Además, quiero decir, sí, oficialmente la Unión Europea es un actor, pero al menos sobre el papel, los distintos Estados miembros también deberían tener su propia diplomacia. Y eso ahora ha quedado completamente absorbido por la estructura de la Unión Europea. ¿Por qué cree que, salvo Hungría, durante tanto tiempo, ningún jefe de Estado ha parecido dispuesto a dar un paso al frente y decir, por cierto, ¿somos capaces de hablar con los rusos por nuestra cuenta? No todo tiene que hacerse a través de la Unión Europea. No lo sé. Not everything needs to be done by the EU. Well, I blame the Lisbon Treaty. Yeah. Bueno, la culpa es del Tratado de Lisboa. We actually did Quiero decir, en realidad ya teníamos una política exterior y de seguridad común antes del Tratado de Lisboa. Lo que hizo fue codificarla y darnos esta figura del alto representante, que ahora además es vicepresidente de la Unión Europea. Pero el problema es que los Estados miembros siguen teniendo competencia para hacer diplomacia en sus relaciones bilaterales, por ejemplo con Rusia, aunque en la práctica casi no lo hacen de forma sustantiva, salvo algunos en Europa Central. Claro, el problema de fondo es que la Unión Europea ha seguido intentando centralizar en sí misma el poder de decisión en política exterior y también en estrategia de defensa y cosas por el estilo. Y la cuestión principal es que la Unión Europea no se creó para eso. Se creó para ser un bloque de paz, que garantizara la paz a través de los valores económicos, sociales y culturales. peace through economic, social, and cultural. I mean, I talk about this all the time. It's no- Hablo de esto constantemente. Debería conocerme ya. Lo importante es que me escuche. Y eso fue lo que permitió una paz sin precedentes, ya sabes, en el continente europeo, por primera vez en siglos. El hecho de que la conversación no girara en torno a la guerra y al conflicto, sino a abrirse, a participar, a las relaciones entre personas de distintas naciones. No se trataba de intentar homogeneizarlas bajo una identidad supranacional única, sino de reconocer que los húngaros podían ser húngaros, los portugueses podían ser portugueses, y bueno, problemáticos como somos. Todos somos diferentes, pero aún así podemos llevarnos bien.
We're all different, but we could all get along. That was the point of the EU. Ese era, creo, el objetivo de la Unión Europea. Y por eso, en realidad, tener a una caja Callas, tener a un Kubilius, es simplemente un intento de centralizar y homogeneizar Europa de una forma que los ciudadanos europeos corrientes no quieren. Como estamos viendo en las elecciones por toda Europa, también en el Reino Unido, la gente quiere que sus gobiernos den prioridad a sus propios problemas. Las carreteras llenas de baches, los niños apuñalados en las calles. Hemos tenido un caso terrible en el Reino Unido hace poco. Los hospitales que no ofrecen una atención lo bastante buena. Las chicas que sufren agresiones sexuales. En fin, todos esos problemas. Esas son las cosas que de verdad preocupan a la gente común. La gente normal no se levanta pensando, bueno, ¿por qué no tenemos una guerra con Vladimir Putin? Eso simplemente no se les pasa por la cabeza. Creo que lo que estamos viendo es una especie de ajuste lento con respecto a todo esto, en el que los ciudadanos europeos están diciendo, bueno, en realidad no. Lo que queremos es que nuestros gobiernos se centren en nosotros. Y nos gusta la idea de poder ir por Europa, convivir en paz. Eso es lo que queremos hacer. Por eso creo que esa unanimidad del discurso dominante está perdiendo fuerza poco a poco. Y espero que acabe desapareciendo del todo. Pero ya veremos qué pasa. Una Europa de naciones europeas que se coordinen, pero sin verse obligadas a convertirse en los Estados Unidos de Europa. Ese debería ser el objetivo. Pero bueno, solo podemos hablar de ello. Seguiremos analizando la situación. Ian, si la gente quiere seguirte, ¿dónde debería hacerlo? Bueno, pueden seguirme en Peacemonger, pero también quiero aprovechar para hablar de mi novela, que se publica mañana. Se llama Searching a Love Story. Quizá la gente no lo sepa, pero fui el primer diplomático británico en desplegarse en la zona del desastre, en el sur de Tailandia, después del tsunami del Océano Índico, en 2004. Aquello marcó profundamente mi vida, mi salud mental durante años. Y por fin, he escrito una historia de amor sobre esa experiencia. Así que, si queréis apoyarme, comprad un ejemplar de mi libro. Se llama Searching a Love Story. Podéis encontrarlo en Amazon, en Waterstones, en todos esos sitios. Es la mejor forma de ayudarme ahora mismo. Simplemente leed mi libro. Descubrid cómo personas de distintas culturas pueden convivir y amarse, incluso en las circunstancias más duras y desgarradoras. Todo el mundo. Sleath y conseguí el nuevo Ryan. Está Marvel. Sí, there is sunset. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Me alegra mucho verte en persona.